Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional matutino. Sigo confiando en Dios. Quiero cada mañana. Esposos Sánchez Mosquera, bienvenidos. Aferrarme más a Él es mi deseo. Los afanes del día. Hoy podemos decir una vez más, gracias Señor Jesús por la vida que nos das, por poder despertar a un nuevo día, disfrutando de la bendición del Señor y sabiendo que las promesas de Dios se van cumpliendo cada día. Qué tan importante es conocer a Dios, conocer sus bendiciones, conocer su presencia, conocer sus propósitos en nuestras vidas, para que vivamos llenos de la presencia del Señor. Continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy en el capítulo 26, en el verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos en este capítulo 26 del libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo relata una vez más su conversión. Es que fue algo impactante cuando hemos conocido a Dios. Este testimonio lo damos una y otra vez, no nos cansamos de repetir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y ese fue el testimonio de la vida del apóstol Pablo, que cuando era un Saulo, un perseguidor de la iglesia, un enemigo de la fe, un enemigo de los cristianos, persiguió a muchos hermanos y los colocaba en las cárceles, los apedreaba y aún los mataba. Pero él recuerda ese día, en Hechos lo relata una y otra vez, ese momento cuando tuvo el encuentro personal con el Señor. Fue ese día cuando cayendo a tierra, en medio del día del resplandor del sol, él sabía que el único que podía hacer eso y que podía presentársele así como se le presentó a Abraham, como se le presentó a Moisés, el único era el mismo Dios de Israel, el alto y sublime, el todopoderoso. Pero él tenía la idea dentro de la religión que el Dios del Antiguo Testamento era uno y él no podía aceptar de ninguna manera que Jesucristo fuera el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne. Para él eso era una mentira, eso era una herejía y por eso tan furioso perseguía a los seguidores de Jesús. Pero fue aquel glorioso día que él lo relata en forma de testimonio una vez más, y es que cayendo a tierra, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él sabía que el que le hablaba era Dios, pero él estaba confundido y ¿quién eres, Señor? Porque según él no estaba persiguiendo a Dios, sino a aquellos cristianos. Era porque él no conocía quién era el Señor. Por eso en ese momento le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muchos errores se cometen cuando no se conoce quién es Dios. Grandes equivocaciones, muchas palabras hasta ofensivas se pueden decir en contra de los seguidores de Jesucristo, o muchas veces aún decirles Jesús solos, creyendo de que Jesús es solamente una parte. Y cuando no se conoce quién es Él, entonces Dios en su misericordia a través de las Escrituras o esas experiencias gloriosas que Dios se manifiesta al hombre, el ser humano tiene que decir, ¿quién eres, Señor? Saulo de Tarso, a partir de ese día, no fue el mismo. Se convirtió en un seguidor del único y solo soberano Dios, entendiendo que ese Dios es el mismo del Antiguo Testamento que se ha manifestado en carne. Dios único y solo soberano, siendo rico se hizo pobre, siendo sacerdote se hizo sacrificio, siendo Dios se hizo hombre,
siendo espíritu, se hizo carne. Siendo el dueño de todo, en una oportunidad en su condición humana dice: no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. Así que, queridos hermanos y amigos, en este día, si no sabes aún quién es el Señor, recíbelo en tu corazón hoy y entiende y comprenda que Él es el mismo Jesús, el Todopoderoso, el principio y el fin, el único y solo soberano Dios. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Quiero cada mañana despertar en su gracia, aferrarme más a Él, es mi deseo. Los afanes del día quieren afectar mi vida, pero confío en Dios, Él me ayudará. Su amor sin igual siento al despertar, al oír las aves cantar y ver el sol brillar. Quiero descansar en Él, necesito de su poder para enfrentar mi vida sin temor a caer. Sigo confiando en Dios, Él me guiará, me sostendrá. Sigo confiando en Dios, me da seguridad, en sus manos venceré. No debo por qué temer, su misericordia conmigo va. Sigo confiando en Dios, Él me guiará, me sostendrá. Sigo confiando en Dios, me da seguridad, en sus manos